Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Solo Java Baikus. En esta ocasión vamos a ver una clase teórica de arrays estáticos, enmascaramiento, conversiones, leg, value of, static, final, toString, equal, instance of, fill, copy of y for each. Iniciemos. Veamos qué son los arrays estáticos. Los arrays estáticos son simplemente un arreglo, un conjunto de datos o una estructura de datos homogéneos que se encuentran ubicados de forma consecutiva en la memoria RAM y sirven para almacenar datos de forma temporal. Ventaja con respecto a los arreglos dinámicos. El acceso y la operación son elementos mucho más eficientes y permite almacenar tantos objetos como tipos primitivos. Así que tiene esa gran ventaja. La desventaja es que no se pueden redimensionar, aunque sí se pueden copiar con distintos tamaños. Veamos otra definición. Un arreglo se puede definir como una colección finita, homogénea, ordenada de elementos. Los arreglos pueden ser de distintos tipos, de una dimensión, dos dimensiones, tres o más dimensiones, y también pueden ser arreglos unidimensionales, multidimensionales o de múltiples índices. Unidimensionales que tienen una sola dimensión, o sea, un solo índice que va a estar haciendo el recorrido de la información que se almacena dentro del arreglo. Tenemos que tomar en cuenta que el arreglo siempre contiene información de un mismo tipo. Los arreglos multidimensionales son aquellos que tienen varios índices, n índices, donde cada índice es una dimensión. Ya normalmente se utiliza para hacer matrices o para hacer algún tipo de información que se almacena bajo información en un esquema cúbico o cosas por el estilo. Ahora, los arreglos con múltiples subíndices, estamos hablando que se utilizan normalmente cuando son tipo tabla, donde tenemos que tener por lo menos dos subíndices, uno que refiera a las columnas y otro que refiera a el reglón o fila, para poder obtener una información dentro del arreglo. Los arreglos de múltiples subíndices pueden tener incluso más de dos subíndices. Operaciones con arreglos. Estas operaciones están normalmente, como dice acá, la mayoría de las operaciones anteriores cobra sentido con los arreglos dinámicos. Veamos cuáles son esas operaciones. Lectura, escritura, asignación, actualización, ordenamiento, búsqueda, insertar, borrar, modificar. Normalmente en un arreglo estático nosotros utilizamos la lectura y la escritura del arreglo o la asignación, que sería técnicamente lo mismo. Todas las otras informaciones u operaciones normalmente se utilizan con arreglos dinámicos. Sintaxis a emplear con los arrays. Normalmente declaramos en un arreglo el tipo de objeto primitivo, sea entero, sea integer, long, float, como sea, una serie de apertura y cerrado de corchete, como tantos subíndices se vayan a utilizar o tantos índices se vayan a utilizar, y el nombre del arreglo. De esta forma se reserva el espacio en memoria. Después el nombre del arreglo se crea como un nuevo del tipo u objeto que se va a utilizar. En este caso, si decimos que es un integer, abro, cierro, corchete, estoy diciendo que es un integer de dos dimensiones. Nombre del arreglo podríamos decir A. Entonces decíamos A igual a nuevo, integer, y el número 1 y número 2 que determinan el tamaño del arreglo, o sea, el tamaño de los índices. Esa es la forma de crear un arreglo en dos pasos. Primero se declara y después se crea. Ahora, si quisiéramos hacerlo en una sola línea, tendríamos que decir tipo de objeto primitivo, o sea, tipo primitivo, abrir, cerrar corchete. En este caso estamos abriendo y cerrando una sola vez, quiere decir que va a tener un solo índice. Y nombre del arreglo, y por último igualado a los valores que va a contener, encerrado entre llaves y separado por comas.
Aquí estamos creando un arreglo del tipo entero con un solo índice que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 valores almacenados dentro de él, por tanto su índice va del 0 al 4. Enmascaramiento o conversión. El enmascaramiento o conversión viene relacionado con lo que es el tipado. Un lenguaje de programación con un tipado fuerte o fuertemente tipado no permite violaciones de tipos de datos. Es decir, dado el valor de una variable de un tipo en concreto, no se puede usar como si fuera otro tipo distinto, a menos que se haga una conversión. No hay una única definición de este término. Un lenguaje que se dice que no está tipado se refiere a que no es fuertemente tipado. En otras palabras, Java se puede considerar como un lenguaje tipado intermedio o suave, en otras palabras, que no es tipado, debido a que las operaciones con números reales, float y double, se pueden realizar directamente con números enteros, integer, long, sin representar o sin presentar problemas de compilación. Sin embargo, no se puede asegurar que no existan pérdida de información en cada operación. Java es posible realizar transformaciones del tipo de una variable a otro tipo o diferente al original, como a la que fue declarado. Eso se le llama conversión, modelado, tipado, también se llama casting o enmascaramiento. Esto se debe manejar con mucho cuidado, puesto que las conversiones de tipo frecuentemente dan errores. Una forma de realizar esa conversión sería, por lo menos, tipo de la variable, o sea, tipo, nombre de la variable, nuevo tipo que normalmente concuerda con el tipo inicial de la variable y la variable antigua que queremos convertir en ese tipo. Ejemplo, integer, mi número, igual a integer, objeto integer. Quiere decir, estamos estableciendo que lo que haya en el objeto integer se va a convertir en un entero primitivo y va a ser guardado en la variable mi número. También podría ser char c igual a char system.in.read. Básicamente se le da un formato a la variable antes de ser guardado en la variable nueva. Las conversiones primitivas permitidas son de byte a doble, float, long, integer, char y short. De short a doble, float, long, integer. De char a doble, float, long, integer. De integer a doble, float, long. Vean que siempre vamos de un tipo de objeto a un tipo de objeto superior, por así decirlo. Long, double y float. Float a double. También se aplica a objetos. No está limitado solamente a variables primitivas, el enmascaramiento. Length o el método length. La sintaxis del nombre array.length devuelve un entero con el número de elementos que conforman ese arreglo. El método valueOf es un método sobrecargado aplicable a numerosas clases de Java que permite realizar conversiones de todos tipos. Por ejemplo, mi integer igual a mi integer.valueOf de i. Aquí tenemos otros ejemplos, por lo menos myString igual a myString.valueOf de myDouble. Esto convertiría double en un string y también se puede aplicar a float, integer y long. El principal uso del valueOf es llevar números a texto o texto a números, pero de términos en su mayoría primitivos. Por ejemplo, 225 se convertiría en 225, donde las comillas están representando que esto es un texto en comparación con esto que es un número. La palabra static se utiliza como un atributo de clase o un atributo de instancia. Es una palabra clave. Normalmente se le da cuando se instancia un objeto y se hace que ocupe un lugar único en memoria. También se puede hacer con variables para hacer que la variable ocupe un lugar único en memoria. Esto
particularmente lo que hace es establecer que va a utilizar el mismo objeto cada vez que lo utilice. Por eso se llama estático. O sea, normalmente el método main tiene la palabra static dentro de su declaración porque se permite que sea utilizado desde cualquier parte de la clase donde está declarado el objeto main. Los objetos o métodos estáticos podrán ser utilizados y se crearán una sola vez por cada objeto que sea creado de ese tipo de clase. La palabra final o final en contexto indica que una variable es de un tipo constante y que no admitirá cambios después de ser declarada y asignada su valor. Las variables declaradas como final tienen que ser instanciadas en el momento que son declaradas. Ahora, cuando se hace que un método sea final, se está estableciendo que el método heredado o los objetos que hereden ese método no lo pueden modificar. O sea, ya el método es la escritura final del mismo. ToString. ToString es un método que tiene como propósito asociar todos los objetos a un texto representativo. En este caso estamos hablando de que el objeto va a convertirse en un texto. También puede ser sobrescrito este método. Es un método que pertenece a todos los objetos. Llamar el toString sobre un objeto entero producirá el resultado que devuelve el entero asociado, pero como un texto. Por otro lado, si se hace una invocación de un objeto que ha sido definido por el programador, ejemplo, un profesor 1.string, en este caso el resultado obtenido sería algo más o menos, obtenemos profesor arroba 1d9ac4. Esto es ni más ni menos que simplemente la dirección en memoria o el hash code de donde está declarado el objeto profesor 1. Para explicarlo de mejor manera, viéndolo desde la explicación que nos da el API de Java, el string to string regresa una representación del objeto. Normalmente, si utilizamos en un método de un tipo objeto, se va a anteponer el arroba y se va a representar sin signo una expresión hexadecimal que representa el hash code del objeto. En otras palabras, se está hablando que el toString va a ser un getClass.getName más el arroba más el integer.toXstring del hash code. El hash code es la dirección en memoria del objeto como tal. Método equals, extraído también del API de Java, de la superclase universal Object. El método equal es público y booleano y recibe normalmente un objeto para realizar la comparación. El método equal es reflexivo, simétrico, transitivo, consistente y no puede ser vacío si el objeto no es vacío. Y si el objeto no es vacío y se hace un punto equals null, entonces el resultado debe ser falso. El método como tal permite realizar comparaciones entre objetos y es un método que normalmente se sobrescribe. Veamos acá lo que dice. En su versión original o nativa normalmente se utiliza solo para comparar objetos de tipo string o de tipo date. Si se desea saber si dos objetos creados por el programador son iguales, el método equals de esos objetos debe ser escrito de manera que realice una comparación correcta, tomando en cuenta los parámetros que para el programador definen la igualdad entre esos objetos. La palabra clave instance of, el operador, es una palabra clave, pero se define como un operador. Instance of permite comprobar si un objeto es de una clase en concreto. Es muy útil
cuando se quiere hacer sobreescritura del método equals o de otros métodos. El método fill es un método asociado a los arreglos y permite llenar el arreglo A con el valor val. En otras palabras, el arreglo A será llenado en todos sus elementos por el valor val que se le pase al fill, al método fill asociado a un arreglo. Método copyof. El método copyof también está asociado a los arreglos y permite generar copias truncadas o rellenadas con ceros, de ser necesario, sobre un arreglo anterior. En otras palabras, el arreglo original con un nuevo tamaño será generado por el arreglo.copyof. O sea, se generará una copia del arreglo al que se le está haciendo el copyof, recibiendo el nombre del original y dándole un nuevo tamaño. Acá nos dice que original es el arreglo que será copiado y newLeg es el tamaño de la copia que será retornada. El valor retornado de original es la copia del arreglo original truncado o rellenado con ceros. Quiere decir que básicamente él nos estará dando la dirección donde está el nuevo arreglo. Tenemos que tener cuidado de no hacer un nuevo tamaño con valores negativos y que el arreglo original no esté vacío. For each, o también conocido como for extendido o bucle de for each en Java, es una forma del uso del for que existía en otros lenguajes y facilita el recorrido de objetos existentes en una colección sin necesidad de definir el número de los elementos a recorrer. La sintaxis sería la siguiente: el tipo de objeto a recorrer, el nombre de la variable temporal con la que se va a recorrer y el nombre de la colección, separado con dos puntos, y las instrucciones que se van a ejecutar. En ningún momento se utiliza la palabra clave each. La interpretación y sintaxis del for extendido es: por cada elemento del tipo que se encuentre dentro de la colección, ejecuta las siguientes instrucciones, y la variable local temporal del ciclo almacena cada paso del objeto que visita y solo existe durante la ejecución del ciclo. Desaparece después. Eso ha sido todo lo de esta clase teórica. Espero que te haya servido para aumentar tus conocimientos y te dejo con el ending. Chao. Ok, recuerda revisar mis distintos blogs. Puedes buscar mi canal en YouTube como Cusati. Te va a aparecer acá. Entra a mi canal, revísalo, observa los distintos videos que he subido, las cosas que me gustan, las cosas a las que me estoy suscribiendo. Pero lo más importante de todo, la lista de reproducciones creadas por mí, donde podrás ver los distintos cursos que estoy patrocinando o haciendo para que ustedes los vean y aprendan. Son gratis, recuerda. Revisa las listas de reproducción y los distintos videos que hay en ella. Recuerda seguirme en Twitter como @cusatic con 2T y una C al final. Revisa la descripción del video para encontrar información adicional y descargas. Comenta tus dudas, propon temas. Haz clic en me gusta, sabemos que te gusta. Y si no te gusta, dale clic en me gusta igual, porque educar es una buena causa. Gracias por ver el video, espero hayas encontrado y aprendido lo que estabas buscando. Comparte, ya que esto es para todos. ¡Chao!